poquito de todo. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que prometía Alejandra García Crisanek, seguridad del paciente, tanto en instituciones públicas como privadas. Así es, Cari, vamos a hablar de lo que es la seguridad del paciente y para eso invitamos al experto referente en nuestro país y es un placer tenerlo en Pura Vida, el licenciado Ariel Palacios. Bienvenido a Pura Vida, un placer. Gracias. Hablar de seguridad del paciente lo decíamos al comienzo, para aquellos que están del otro lado y de pronto no conocen, ¿qué implica hablar de seguridad del paciente cuando uno es paciente, Ariel? Bueno, básicamente OMS, la Organización Mundial de Salud, define a la seguridad del paciente como una de las dimensiones más importantes de la calidad de atención. Desde el punto de vista pragmático, que los hospitales públicos y privados trabajen en seguridad del paciente es básicamente que estén interesados y estén dirigiendo estrategias para reducir errores dentro de los hospitales o algunos riesgos que están asociados concretamente a la práctica profesional. Entonces, el paciente tiene mucho por hacer justamente con este tema. Esto va de la mano, perdón, porque yo como médico voy a defender el sindicato. Muchachos, yo estoy con ustedes. ¿Hablamos de la judicialización de la medicina? No, eso quizás es la otra cara de la misma moneda. Es como uno mira, como médico, uno se pone paranoico y dice, me la van a... ¿No? Eso. Exactamente. Las estrategias de seguridad paciente están en la antesala de esto, ¿no? Digo, cuando uno trabaja en seguridad paciente, justamente lo que hace es velar primero por la atención digna, adecuada, oportuna y segura de las personas en calidad de pacientes y por supuesto que si estas cuestiones no resultan como uno quiere, se judicializan algunos de estos casos, pero no es el objetivo principal. Ariel, ¿cuál es el error más común como paciente que cometemos? ¿Qué es lo que no reclamamos siendo nuestro derecho? A ver, dentro del ámbito de la salud hay distintos tipos de errores. Creo que muchos de estos errores han sido publicados en distintos medios de comunicación, como los errores de medicación que cometemos en los hospitales y que también como pacientes nosotros estamos predispuestos o que estamos más alineados a generarlos, ¿no? Pero hay otro tipo de errores que también son muy conocidos y que han tenido prensa, como el error de sitio quirúrgico o las caídas en los hospitales e incluso entregar bebés a familias equivocadas. Esto es real, ¿eh? A mi mujer se pegó la rodilla, le preguntaron en cada paso que hacía, es la rodilla izquierda, ¿no? Es la rodilla izquierda, ¿no? O sea, el enfermero, o sea, evidentemente tenía ganas de escribirse en la frente y es la rodilla izquierda por las dudas, porque decía, todo el mundo pregunta lo mismo. Porque se ve otra rodilla. Exactamente, y esto es una muy buena actitud, porque en general los pacientes cuando en los hospitales les preguntamos varias veces su nombre y apellido, o el sitio correcto, o quién es el cirujano que lo opera, tendemos a pensar que en las instituciones de salud no conocemos ni el caso, ni el paciente, ni el sitio. Y en realidad son estrategias bien específicas que tienden a detener ese tipo de errores. Está escrito que tienes que preguntarle, todos tienen que preguntarle qué rodilla es. Cuanto más veces nos preguntes, es mejor. O sea que los 3 turnos de enfermería, por ejemplo, si vienen y le dicen a la mamá, hablo del sentido embarazada, ¿no? Mamá, te vamos a colocar tal suero, demás, mamá, este es tu nombre, estás en la semana tanto de embarazo, digo, que sea reiterativo es correcto. Efectivamente. El hecho es cuando no preguntan, ahí uno tiene que estar atento. Efectivamente, y esa verificación de identidad se puede hacer de 2 maneras, o preguntando tu nombre y apellido, o mirando la pulserita que suelen ponerte en los hospitales públicos. El famoso checklist. Ariel, tengo una pregunta, vos has ejercido como enfermero. Sí, efectivamente. ¿Y cuáles fueron los errores más comunes? Porque yo sé que en verdad uno piensa en el médico, generalmente lo que tiene que ver con profesionales de la salud, pero el enfermero es el que hace casi todo el trabajo. Esto es importante saberlo, es el que está en contacto con el paciente, que más posibilidades tiene de equivocarse con el paciente. Sí. ¿Cuáles eran los errores más frecuentes que vos podrías llegar a notar en tu práctica? A ver, hay errores relacionados básicamente con la carga de medicamentos o con la administración de medicamentos de vía equivocada. En vez de pasárselo por la boca, se lo podemos pasar por alguna vena. Bien, los pacientes suelen caerse en los hospitales básicamente no por una falta de atención correcta, sino porque se desorientan. Uno va a cualquier hospital, cualquier hotel cuando está de vacaciones o de trabajo y pierde el sentido de la orientación de la cama. Mucho más en los hospitales donde aparte estamos influenciados por fármacos, por fases de día y noche. Y en adultos mayores que también se desorientan. Absolutamente, se da absolutamente. Mucho. ¿Y cuáles son las estadísticas? Sé que ahí es todo un tema pero ¿hay muchos errores tanto en instituciones públicas como privadas en salud? Sí, efectivamente. Hay estadísticas mundiales, en donde más se mide son los países de primer mundo, donde difieren de acuerdo al tipo de estudios, pero hay estudios que dan cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2000 se hablaba de que fallecían 98.000 personas a causa de los errores del sistema de salud. Que se podrían haber evitado. Que se podría haber evitado la mayoría. Ahora, lo que es importante no es tanto qué tipo de error comete cada uno de los profesionales, sino cómo el error ocurre, que tiene que ver básicamente con una mirada más transversal, ¿no? Digo, en términos de
procesos. Y esto del proceso tiene que ser bien entendido. Es como cocinar. Digo, uno cocina, pero para cocinar tiene ciertos pasos, como lavar la comida, como preparar la olla o lo que fuere. Ahora, imaginen que el proceso de atención de salud es semejante, con distintos pasos, pero cada uno de esos pasos es realizado por personas diferentes. Entonces, imaginen que cada uno de nosotros en la mesa estamos realizando uno de los pasos de cocinar, pero que entre nosotros no nos hablamos. Entonces, vos no sabés si yo lavé las verduras, yo no sé si vos preparaste la olla, él no sabe si está el punto de cocción. Entonces la clave es la personalización de la atención. No, en este caso no. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Las indicaciones médicas. Sí. El médico pone en Anapril 40 miligramos cada 8. Pero después lo Si lo aplica dice el enfermero. en Anapril, si lo dice perfectamente 10 miligramos cada 8 y no te está en la hoja, los enfermeros vienen con un hacha y te la pegan en la cabeza. Porque realmente ahí es muchos errores, ¿no? Cuando en las indicaciones médicas. Pero es una cuestión de comunicación, Claro. no que yo lo tenga personalizada, sino que yo le pueda transmitir a él perfectamente lo que yo quiero, ¿no? Claro. Efectivamente. Y que uno puede rechequear, ¿no? Decir, doctor, usted está refiriéndose al paciente tal, de tal habitación o tal historia clínica, Ahora- y le tengo que dar este medicamento. Porque en este pasaje de información es donde en general se suelen producir muchos de los errores. La pérdida de información en el transcurso del proceso de atención es donde en general se producen ¿Y qué estas cosas. pasa en digamos, la comunicación, en el proceso de cada uno de los estadios o bueno, de las categorías de los que atienden en la salud? Perfecto. Ahora, en el paciente y el entorno del paciente, una indicación de una dosis de algún medicamento que el doctor le da al paciente. ¿El doctor a quién se la comunica? Porque después lo aplica el enfermero. Llegan a la habitación, uno está con un familiar, el familiar por ahí puede estar, digamos, con distintas compañías durante un proceso de internación. ¿No tendrían que estar todos comunicados con, digamos, tener desde el doctor la... Pero hay 3 turnos de enfermería, de doctor. No, pero yo digo, el entorno familiar del paciente. El paciente puede, digamos, tendría que saber cuál es la dosis o la medicación que le aplican y cuándo. En tal caso, para preguntarle al enfermero cuando llega, ¿no?, a la habitación, cuando hay cambio, cuando llegan los del fin de semana. En el caso del paciente, ¿quién tiene que tener la información? ¿A dónde? Bueno, un poco ocurre lo que Karina estaba planteando Sí. recién, ¿no? Esto de más o menos. Acá hay como 3 dimensiones que puede atender. Por un lado, el paciente, cada uno de nosotros como pacientes internados. Por el otro lado, cada uno de nosotros como paciente en la consulta médica, donde no hay Claro. enfermeros, donde la dirección directamente o la relación directamente es con el médico. Y por el otro lado, la percepción del paciente, ¿no? De cuánto realmente quiere saber de esto y cuánto no. Claro. Esto que vos planteás se da con mucha frecuencia en los pacientes crónicos, aquellos que tienen diabetes o cáncer y demás, donde en general ellos conocen la frecuencia, la dosis, el tipo de medicamento y demás. Es más difícil con los pacientes que vienen por una cuestión en particular, como una operación que tarda unos días de internación, porque la cantidad de información que tiene que darse es realmente importante y ¿Qué muchos le va a dar, pacientes doctor? no ¿Qué le va a quieren dar? saber. Es una cosa, Exactamente. Claro. Ahora, lo que sí es importante es lo que el paciente puede hacer en estas situaciones. En la consulta médica es importante que el paciente vaya con un listado de medicamentos que toma habitualmente y con un listado de síntomas asociados a los medicamentos o lo que le ha pasado, para poder charlar directamente con el médico y que el doctor pueda entender que si el fármaco que le está por administrar no interactúa con estos medicamentos. Asimismo, poder plantearle al médico si uno no entendió qué es lo que le quiso decir o cómo debe tomarse. Ustedes saben que una de las causas más frecuentes de reinternación o de internación en las instituciones de salud es justamente que el paciente tome mal los medicamentos. ¿Bien? Sí. En la internación es importante que uno se dé lugar a la duda. Entonces, siempre podemos confiar en el equipo de salud, pero si uno como paciente tiene dudas acerca de el color del fármaco que me dan, si a la mañana me dio un antibiótico que era amarillo y por la tarde el enfermero me trae uno que es rojo, es importante que uno diga, Preguntar. discúlpame, ¿esto qué es lo que me estás dando? ¿Podemos chequearlo con historia estés en clínica? condiciones de darte cuenta de esas Exacto. cosas. Claro. también. Sí. O el familiar, como ella está Claro. planteando. Entonces, aquí sí es importante que o el médico, o el enfermero, o la institución, en alguna estrategia educativa, puedan formar al paciente Sí. y a un acompañante, ¿bien? O a un grupo de acompañantes que lo esté siguiendo. De tal forma que alguien pueda abogar por ese paciente. Como para cerrar el tema entonces, la idea es no relajarse nunca. No. Y aquí, Estar y aquí siempre consultamos atento, en ese preguntar caso, ¿no? absolutamente Si hay un todo ante error, la duda. ¿a qué acudimos? ¿A quién se acude si hay errores? Preguntar y repreguntar, creo. De eso se trata, ¿no? A todo el equipo. Efectivamente, eso sí es uno de los derechos bien planteados que tenemos, incluso desde la ley, de pedir una segunda opinión o pedir la opinión de un tercero o poder plantearles al enfermero, al jefe del servicio o incluso al mismo médico que uno cree que se cometió un error en la institución o que hay algo que no me está cerrando. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias.